el acompañamiento, el apoyo, la oportunidad de estar en este espacio. Eh, Igualmente a Daniel, a Natalia, a Meris, a Andrés y a Juan Fernando por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio. Lo que buscamos aquí hoy es, bueno, más allá de despejar algunas dudas sobre las credenciales, generar conversaciones. Y estamos hoy aquí con Inés Briñez, quien les habla Gustavo Cárdenas, coaches credencializados por ICF. En algún momento de nuestras vidas hemos hecho parte del capítulo de ICF, desde diferentes roles, y desde esa experiencia pues compartirles un poquitico, y de pronto más allá de la experiencia, ¿no? ¿Cierto, mi Ine? Sí. Eh, y antes de empezar, para que esto no parezca una sesión de espiritismo, ¿no? Natalia, estás ahí, Ameris, estás ahí. Con Natalia hicimos un pacto que solo aceptábamos guapos en este webinar. Entonces podemos prender las cámaras tranquilos porque todos los que estamos aquí somos guapos, desarreglados o arreglados. Esa era la única condición que le pedimos a Natalia, entonces les pedimos el favor, vamos a interactuar. Tenemos una filosofía y es la siguiente, y es aprender haciendo. Cuando hablamos de habilidades blandas, esto no es física cuántica, no son temas difíciles de entender, por el contrario, son temas sencillos de entender. El gran problema, el gran problema de las habilidades blandas es incorporarlas. Ese es nuestro gran reto cuando hablamos de ser coaches. Poder coger las competencias que nos han explicado e integrarlas. Y un reto que tiene una particularidad y que no es otra que nunca termina. Nunca vamos a terminar de incorporar las competencias. Por ejemplo, cuando hablamos de presencia no es algo que aprendí y ya. Si solo se tratara de eso, imagínense cómo estaría el mundo de distinto, con tanto libro de presencia, con tanto video que hay en Google de presencia. Ese es un tema que quienes estamos en este camino con mayor intensidad debemos estar cultivando en nuestro día a día. ¿Cómo incremento mi presencia en cada segundo de mi vida? Y así cuando llega una sesión de coaching, lo que hago es poner al servicio de otro algo que ya está incorporado en mí, ¿no? Entonces, ese es el quiz de las habilidades blandas. Hoy vamos a ver una parte técnica y queremos hacerla lo más amena, es invitarlos a conversar sobre credenciales, a conversar sobre afiliaciones y con un preámbulo. Y es el siguiente: ¿por qué son importantes las credenciales? ¿Por qué son importantes las agremiaciones? Y aquí, si se van con solo este mensaje el día de hoy, genial. El coaching es una metodología que está iniciando en el mundo como profesión, está como en su niñez. En el mundo existen, para no ir más lejos, cuatro grandes corrientes de coaching: la corriente oriental, la corriente europea, la corriente norteamericana, la corriente latinoamericana, y que tienen directrices a veces que están como en orillas opuestas. Cuando uno ve la no directividad del coaching europeo y entra a mirar el coaching ontológico latinoamericano, que raya casi en algunas escuelas con temas de terapia, cuando tenemos tantos padres del coaching, eh, de diferentes corrientes. Entonces, las agremiaciones entran a cumplir ese papel de empezar a generar consensos de lo que hacemos. No vayamos más lejos, uno de los grandes retos que tenemos nosotros los coaches cuando salimos a vendernos es explicarle al cliente qué carajos hacemos. Eso del proceso reflexivo creativo para potencializar las capacidades de mi cliente, póngaselo y explíqueselo a alguien. Desde ahí ya como que, ¿en qué me metí? Después vaya y explíquele la metodología a ese primer cliente, hace que no que sabe la metodología. Hijo de pucha. Ven, te digo que yo te acompaño y con todo este reguero de definiciones de coaching que hay. Entonces, ese es el vacío que llenan las agremiaciones. Y cuando
Cuanto más demoremos en fortalecerlas, más nos vamos a demorar en generar esos consensos. Aquí a manera, y antes de entrar en materia, con ICF Colombia hace un año más o menos tratamos de hacer el preámbulo para generar la formalización del coaching en Colombia, hacer algunos lobbies en el Congreso y demás. Y la respuesta de los congresistas de diferentes corrientes era, es muy interesante lo que ustedes hacen, genial. ¿Cuántos coaches están agremiados en Colombia? 200. Con 200 coaches no se genera una política pública, no se genera una ley del coaching, no se genera ninguna formalización. Y entonces mientras estemos en esta informalidad, pues estamos expuestos a muchas cosas, nuestros clientes están expuestos a muchas cosas. A veces nos piden, hey, ¿eso es coaching o no es coaching? Pues al no ser esto formal, cualquier cosa es coaching. Nadie tiene la autoridad de decirle a nadie si está haciendo o no está haciendo coaching. Nadie. ICF es una agremiación privada como todas las de coaching y lo privado no regula lo público. La ICF tiene alguna incidencia sobre los que están afiliados y aceptan voluntariamente su código de ética. Por eso es importante. Si no te gusta la ICF, perfecto. Ahí está la IAC. Si no te gusta la IAC, ahí está la FICOP. Si no te gusta la FICOP, por ahí estará la MCC. Hay varias organizaciones que están haciendo ese trabajo con las mismas bases, pero es importante que tengamos esa conciencia de la responsabilidad que tenemos. Dicho esto, pues entramos aquí un poquitico a conversar, ¿cierto, Mine? Ya acaparé el micrófono por mucho tiempo. Gracias, amigos. Para comenzar, quisiéramos como preguntarles qué los trae hoy aquí. Si para todos el interés es credencializarse o realmente escucharlos. Como dijo Gus, es un tema más bien conversadito para luego explicarles y entender, sí, primero. Entendemos para dónde vamos, cómo manejamos la conversación y dónde nos enfocamos. ¿Vale? Entonces no sé quién quiere empezar, no sé si Juan, Natalia, Sandra. O lo quieren escribir por el chat, también es válido. Si quieren, lo escriben en el chat y pues yo lo puedo leer, no hay ningún problema. Ok, Natalie, gracias. Dime, Sandra, que creo que Sandra está abriendo el micrófono. Adelante, Sandrita. Gracias, Gustavo. Es que no encontré para levantar la mano, pero ya lo. Buenas noches para todos. No, pues Nata esta tarde me envía la información acerca de este espacio y me llamó la atención que dentro de la redacción que allí colocaban estaban, ¿quieres mejorar tus habilidades como coach? Y claramente pues esa sería mi expectativa. Por supuesto la parte de estar agremiados, asociados, credencializados, pues nunca está de más, ¿sí? De hecho es necesario. No obstante, en mi curva de desarrollo, en mi curva de desempeño, mi expectativa sí está en conocer Inés y Gustavo qué oferta nos traen en términos de su conocimiento para poder potenciar esas habilidades, ¿sí? Seguramente más adelante pensar en credenciales. Pues por eso estoy aquí. Gracias, Sandrita. A ustedes. Juan, cuéntanos. Hola, Gustavo, buenas noches. Hola, Inés. Hola, Natalie. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Recibí la invitación esta semana por parte de Natalie. Soy egresado de la Escuela Living, de las primeras cohortes. La verdad sí me interesa mucho el tema de la acreditación, porque creo que es un tema que debe profesionalizarse más y que debe haber un factor diferenciador frente a todas las ofertas que hoy en día hay de muchas escuelas en el país, y creo que esto requiere cierta profesionalización y cierta orientación de muy buena manera, donde los clientes se vean beneficiados y lógicamente nosotros. Entonces mi interés sí es la acreditación. Okay. Gracias. Andrés. Andrés, no te escuchamos. Creo que tu micrófono no está.
No te está funcionando el micrófono, Andrés. No te escuchamos. Ok. Daniel dice que recibió el enlace a través de Gestar y si quería saber más sobre acreditaciones, gracias. Andrés te va a escribir. Natalia, cuidado que vas manejando. Sí, buenas noches, qué pena. De hecho, no quería prender la cámara por eso, pero bueno, estoy escuchando activamente. Parece interesante, yo estoy en proceso de formación todavía, pero me parece interesante porque de todas maneras es un respaldo más, es una garantía más que le podemos dar a nuestro cliente. Y por supuesto, pues yo al inicio no lo consideraba tan pertinente porque empecé a estudiar con el ánimo como de adoptarlo para mi vida, más que tener un cartón. Pero a la medida que uno va avanzando, se da cuenta que sí es necesario esa credencial que puede llegar a ser de gran peso pues en alguna propuesta que uno pase o con el cliente como tal. Ok, gracias. ¿Quién falta por ahí? Marlon. Hola Dianita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Dianita, sí. Hola Qué Gus, gusto hola verte. Inés. Qué Hola a alegría todos. verte por aquí. Caritas conocidas veo también aquí. Igualmente, me llegó también la invitación y quise acompañarlos, escucharlos. Siempre aprendo. Gracias, Dianita, por estar aquí también. Ok. Dice Andrés que también tiene interés en conocer el tema de acreditaciones. Marlon, ¿cómo estás? ¿Estás en mute, Marlon? ¿Estás en mute? ¿Sigues en mute? Sonido. Ahí. Hola, ¿qué tal están? Hola Marlon. Bueno, llegué un poco apurado porque sabía que iban a comenzar a las 9 de la noche, hora del lugar donde estoy yo, que es Buenos Aires. Y aquí estoy ya, un poco apurado. Sí, escuché que creo que la conversación y la pregunta es por qué estamos acá hoy, ¿no? ¿Qué interés tiene cada uno en ICF? A mí me parece particularmente importante la credibilidad que tiene ICF. Y pienso que la acreditación, además de favorecer el desarrollo, la proyección profesional del coach, también lo motiva a mantenerse en cierto nivel y a mantenerse al día, pues con todo lo último que es exploración o investigación para el mejoramiento de la profesión. Entonces me acerqué a esta conversación de hoy pensando en obtener toda la información para asociarme y también para ver cuáles son los requisitos para ingresar a convertirse en un Master Coach. Yo soy coach profesional con un diplomado de la Universidad Cecilio Acosta en Caracas, Venezuela. Y acá en Buenos Aires también he hecho algunos diplomados a través de la plataforma de Coaching Global. Y bueno, aquí estoy con ustedes para escucharles y para seguir aprendiendo. Sí. Así que gracias. Gracias a ti, Marlon. En Coaching Global creo que nos habíamos visto más lo que... Tu cara se me hacía conocida, ya creo que es en Coaching Global donde de pronto hemos compartido espacios. Sí, seguramente. Uh-huh. Bueno, Dianita, cuéntanos. Interés, acreditarme claramente, credencializarme con ICF. Creo que por el proceso personal, por la defensa de la profesión misma, un aporte que podemos hacer es asociarnos con líneas que nos propongan ese crecimiento. Y pues, como decía Marlon, el reconocimiento internacional de ICF es grande. Y pues claramente ya estoy de la mano de ustedes también en este camino. Entonces, ese es mi interés.
Gracias, Dianita. Daniel nos decía que estaba manejando y que no tiene datos, pero creo que escribió algo que tiene interés en saber sobre el tema de acreditaciones. Bueno, Ine, dado eso, entonces, foco en acreditaciones. Sí. Credenciales. Bien. Bueno, vamos a hacer las dos cosas, pero vamos a empezar con el foco en acreditaciones. Algunos dijeron ICF es muy reconocida y es así. Realmente es la organización mundial con altos estándares de calidad en la profesión del coaching. Y una credencial hoy por hoy es muy importante. Una credencial te abre puertas. Yo realmente mi carrera profesional tuvo auge a partir de que obtuve la credencial internacional. Entonces soy una convencida de esto y no solo por mí, sino porque acompañamos a muchos coaches con Gustavo en este tema y muchos de los que hemos acompañado, esa credencial les ha abierto puertas. Entonces por eso estamos hoy aquí. Y contarles, bueno, cómo es el proceso. ICF tiene 3 formas de uno lograr un coach logre una credencial internacional. Vamos a hacerlo como charladito, aunque tenemos acá pues también la ayuda. Podemos hacer las 2 formas. No sé si traemos la ayuda, amigos, o lo hacemos así charladito. Vamos, lo vamos mirando en la página de ICF, ¿te parece? Y lo hacemos como más... Sí, yo lo tengo acá en la página, si quieres. Sí, vamos con la página. Vamos con la página. Entonces... Si alguien tiene alguna pregunta en el momento que surja, por favor, levanta la mano o simplemente abre el micrófono, ¿vale? Listo, entonces, vamos a empezar con esta básica y ahí les vamos explicando. Entonces, Mine, si me permites como un contexto antes de eso, ¿y cuál es el contexto? Dale. Cuando hablamos de ICF, ¿qué es ICF y por qué es tan grande? ¿De dónde llegamos a esto de estas credenciales? Esto nace en Estados Unidos hace más o menos 25 años. Alguien se le ocurre la idea de empezar a organizar esto y lo hace a partir de 3 cosas que son fundamentales, que es una definición de coaching, unas competencias y un código de ética. A partir de esas 3 cosas se empieza a expandir en Estados Unidos y viene la necesidad de sacarlo de Estados Unidos y escoger una forma particular, y es que empiezan a buscar aliados en diferentes países para que los ayuden a difundir y promocionar. ¿Y por qué marco esto de esta forma? Porque en esta metodología, en este momento ICF está presente en 77 países con capítulos. ¿Y qué es un capítulo? Es un país donde los coaches de ese país decidieron reunirse, generar una figura jurídica. En Colombia se usó lo de la fundación. Cada país escoge su modelo y después de que tienen esa figura jurídica, le dicen a ICF, mire, ya estamos organizados y se genera un convenio que es más de uso de marca, donde nos comprometemos a promocionar la ICF, a promocionar las competencias, a promocionar el código de ética, a promocionar la definición, pero todo lo administrativo, todo lo que tiene que ver con credenciales, acreditaciones, trámites, se maneja desde Estados Unidos, ¿vale? Pues cualquier persona en cualquier parte del mundo, el que está en China, el que está en Colombia, el que está en Australia, todos sus requerimientos de credenciales, que es el tema de hoy, se hacen directamente con Estados Unidos. Ningún capítulo tiene injerencia en qué pasa o qué no pasa, si está bien o está mal, todo va allá. Y eso hace que una credencial de ICF, la primera que es cualquiera de las 3, tenga la misma validez y el mismo respaldo en cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, por eso, esto también genera otra cosa, que ICF se termina convirtiendo en el referente para las organizaciones cuando quieren contratar coaches. Si yo quiero un coach que tenga experiencia para mi equipo de alta gerencia, pues voy a un MSC que sé que tiene más recorrido, más horas. Si un coach que no tenga tan alto vuelo y que esté, pero que tengan experiencia consolidada, pues contrato un PCC. Y si ya estoy buscando de pronto algún tema que no requiere tanta complejidad y de pronto para una banda ancha de la organización, pues voy y contrato coaches ACC. Entonces, eso está haciendo ICF en el mundo, que está estandarizando los requerimientos del coaching,
desde el lugar que se hace el coaching, este paraguas de ICF, en él caben todas las corrientes de coaching. Alguna vez yo escuché que es que la ICF no admite coaches ontológicos, que la ICF tiene unas competencias que son muy universales: presencia, escucha, acuerdos, todas las competencias de ICF en todas las corrientes que hablan desde el mismo lugar de lo que es el coaching, una conversación entre dos personas, que básicamente ese es como lo único que están de acuerdo todas estas corrientes, es una conversación entre dos personas, y dentro de esa conversación, ese gran paraguas de ICF las cubre a todas. Entonces en ICF hay coaches de corrientes orientales, y hay capítulo Japón, hay capítulo China, hay capítulo Corea, caben las escuelas de la corriente, de las diferentes corrientes europeas, y hay capítulo Francia, capítulo España, capítulo Alemania, capítulo Portugal, capítulo Reino Unido. Caben todas las corrientes de Norteamérica. Hay el 50% de los afiliados de ICF son de Estados Unidos, y cabe el coaching latinoamericano. En Latinoamérica está presente en casi todos los países, excepto en Sudamérica, excepto en Paraguay. Hay un micrófono abierto por ahí. Excepto en Paraguay. Entonces, esta visión del coaching, ICF, la gran tarea de ICF que la expandió en el mundo. Entonces, ayuda a los clientes a la hora de escoger coaching, ayuda a los coaches inclusive a la hora de escoger sus escuelas. De alguna forma también nos ayuda a la hora de estandarizar tarifas, porque por países el hecho de que estemos agremiados, compartimos el qué cobramos y cuánto cobramos, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de la ICF, ¿ok? Dale, Mimi. No sé si hasta ahí tenemos preguntas. Listo, avanzamos. Entonces, con ese preámbulo que hizo Gustavo, una manera de profesionalizar el coaching por parte de la ICF lo hace a través de las credenciales, 3 tipos de credenciales. Una básica, que es la ACC, que es un coach certificado asociado a ICF. Y una que sigue después, que es la PCC, que es un coach profesional también acreditado por ICF, y la MCC, que es un coach master acreditado por ICF. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros nos formamos como coaches, las escuelas tienen programas, como dijo Gustavo, con unos lineamientos de competencias. Sin embargo, en la ICF está lo que es, ellos lo hacen, la regulación con el código de ética, con las competencias y con la definición de coaching de ICF. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es cuando dice programa ACTP, son escuelas que están acreditadas por ICF. Lo que hace ICF es acreditar programas. Entonces, la escuela se afilia a ICF, acredita su programa con ICF, y entonces una escuela ACTP es una escuela de más alto nivel, donde incluye unos programas con unas mentorías. Es decir, en estas mentorías lo que hace es que son las competencias observadas. Entonces, cuando la escuela incluye estas competencias y el coach tiene su certificado con sello ACTP, para obtener la credencial es solo aplicar a un examen escrito. Diferente a cuando la escuela es acreditada en un programa ACSTH, que es un programa de horas específicas de coaching y que no incluye las mentorías. Entonces, cuando es una escuela como esta o una ruta de cartera que tiene que ver con aquellas escuelas que no están ni acreditadas ni aprobadas por ICF, pero que cumplen estándares, porque muchas escuelas, por ejemplo, Living, tiene todos los estándares de ICF. Entonces, simplemente no está afiliada a ICF, o por ejemplo una universidad también que da un diplomado, pero cumple en la formación con explicar el código de ética, con enseñar el código de ética, con enseñar las competencias y la definición de coaching de la ICF. Entonces, en esos casos, la aplicación para la credencial se hace por la ruta de cartera.
tanto en el caso de cartera como en el programa ACSTH, que son horas específicas de entrenamiento. Uno de los requisitos para aplicar a la credencial son las mentorías, 10 mentorías. Pero ¿qué pasa? Hay otros requisitos. Entonces, los requisitos, por ejemplo, de las horas de experiencias, que depende de cómo avance cada coach. Suponte que tienen entre 100 y 499 horas, pues ahí aplica para una credencial ACC. Pero si tiene más de 500 horas y menos de 2.500, aplica para una credencial PCC. Y entre 2.500 y más, aplica para una credencial máster. Tanto para la credencial máster como para renovar la ACC, se requieren también mentorías. El camino de la máster es diferente. En cambio, el de la ACC y el de la PCC es un mismo camino. Es decir, se aplica por cualquiera de estas 3 rutas. Incluso acá les voy a mostrar un ejemplo que son los requisitos y es haber finalizado el programa. Sin embargo, a veces nos pasa que en la escuela no logramos finalizar todos los requisitos. Es decir, terminamos el programa, pero nos piden una sesión de coaching con transcripción, es decir, una audición, y esto a veces no lo pasamos en las escuelas. Entonces queda ese requisito pendiente y lo podemos hacer, es decir, podemos aplicar a la credencial por la ruta de cartera. En este caso, para la ACC, la ICF dice, el coach debe tener mínimo 100 horas de experiencia, entre ellas 70 que sean pagas y 30 que no sean pagas. Y por lo menos haber demostrado que en los últimos 24 meses ha tenido gestión de coaching. Entonces, cuando es ACTP, solo aplicamos al examen escrito. Cuando es ACSTH, debemos tomar el requisito de las mentorías y además tener las 100 horas. Y para la ruta de cartera es exactamente igual. Y aquí en estos casos, la ICF exige el envío de una sesión de coaching grabada con su respectiva transcripción. Si fuera para PCC, sería igual el mismo camino, excepto que las horas de formación aumentan. Para las primeras son 60 horas, para la PCC son mínimo 125 horas de formación y mínimos 500 horas con experiencia en coaching. Hasta aquí no sé si hay dudas, si voy claro o si los estoy confundiendo. Pero podemos hacer un pare como para aclarar las dudas. Si quieren lo escriben en el chat. No sé cómo lo hacemos, Natalie, tú dirás. En el chat les acabé de escribir la dirección de la página. En esta página se hacen todos los trámites, está toda la información. Entonces, como que retomo lo que les hemos dicho hasta el momento. Existen 3 tipos de credenciales en ICF: coach asociado ACC, coach profesional PCC, coach master MCC. La diferencia en la práctica entre una y la otra al momento de acceder tiene que ver con horas de práctica profesional, y cuando hablamos de horas de práctica profesional hablamos de sesiones de coaching. Y entonces para el ACC debe tener más de 100 horas de práctica profesional, 100 horas de sesiones de coaching, para el PCC más de 500 horas y para el MCC más de 2.500 horas de práctica profesional. ¿Bien? Y también, Gus, también la parte de las horas de formación. Para el ACC son 60, para el PCC son 125 como mínimos, y para el MCC son 250, creo, ¿cierto? Como mínimo. De pronto esta parte termina siendo un poco transparente en el sentido de algo que cuando la escuela está certificada, mi escuela tiene el sello ACTP, pues se da por sentado que están esas horas allí, ¿vale? Entonces, en cartera sí ya es diferente porque ya a mí me toca entrar a demostrar esas horas de formación a través de certificados y demás, ¿bien? ¿A qué iba? Bueno, las 3 rutas de las escuelas, cuando ya tengo claro que cumplo los requisitos, que tengo tantas horas, entonces digo, tengo horas para hacer ACC, paso a seguir es mirar de qué escuela vengo. Si vengo de una escuela que fue avalada por ICF como ACTP, requisitos, el certificado, la declaración de las horas de práctica profesional y presentar un examen. Es un examen
que se desarrolla en forma virtual en la plataforma de ICF Global. Más o menos dura unas 3 horas, son como 100, si mal no recuerdo, 150 preguntas. Mire, ya se me olvidó. 155 preguntas que se hacen en 3 horas. Con un tiempo de 3 horas. Si ese es mi caso, si vengo de una escuela CTCH, entonces los requisitos se aumentan. Está el certificado de la escuela, tengo que adicionar un certificado de unas mentorías, 10 horas de mentoría. ¿Qué es una mentoría? Es un trabajo que hago con un coach que tiene una credencial, donde revisamos en 10 horas las competencias de ICF, eso es mentoría. Ese certificado más una grabación de una sesión y la transcripción de esa sesión, más el examen. Y en ruta de cartera estamos hablando de, necesito recopilar todo lo anterior, más los certificados de mi escuela, unos certificados que deben tener la intensidad horaria y los contenidos, la descripción de los contenidos donde se evidencia que me formaron en coaching, que me formaron en las competencias de ICF, lo más claro posible. Entonces, eso es básicamente hasta acá el resumen de lo que vamos. Y me gustaría preguntarles en qué ruta están ustedes y si los que están interesados en credenciales, ¿a qué tipo de credencial, dado lo que hemos dicho, estarían aplicando? Si quieres, no sé. Y si hay dudas, fue Juan Fernando quien dijo que había estado en la universidad y que quería su credencial y que ha hecho unos diplomados. Juan Fernando, ¿cuántas horas? ¿No? ¿Fuiste tú? ¿O quién fue que me quisiera como ver ese caso? Creo, ¿Por qué? Porque creo que fue el tiene muchacho de Argentina, que está en Argentina, creo. de Adrián es, creo que se Argentina. llama. ¿Adrián? Marlon. O Marlon. Marlon. Tal vez Marlon, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marlon que quiere, él habló de una credencial máster, ahí tendríamos que mirar cuántas horas tiene Marlon, tanto en la formación como en la experiencia, en la práctica profesional haciendo coaching. Ahora bien, a tener en cuenta algo. La única credencial que tiene prerequisito de las anteriores es la MSC. Para acceder a una credencial MSC, primero tuve que haber tenido una credencial ACC o una PCC. Esa es la única credencial que voy con esto. Yo puedo, si tengo las 500 horas, puedo optar directamente por una credencial PCC. No tengo que pasar por la ACC para tener una PCC. Y no tengo que pasar por ACC, PCC para llegar a MSC. Puedo saltar de la ACC y directamente a la MSC o saltar de la PCC a la MSC, pero para esta última sí debo haber tenido alguna de las dos credenciales anteriormente. Esa es una otra particularidad que tiene esta credencial, la de Master Coach. La PCC, ¿No? Solo antes para la MSC debe tener como prerequisito la PCC. Ok. ¿Hasta aquí qué dudas tienen? Bueno, ¿y cómo los acompañamos Gustavo y yo en esto? Gustavo y yo trabajamos un tema de mentorías, es decir, con todos los lineamientos ICF, porque somos ICF, somos coaches credencializados PCC ICF, entonces cumplimos todos los lineamientos. Nosotros somos mentores también de ICF, entonces los acompañamos desde las mentorías, pero también ¿cómo más los acompañamos? Desde un programa que hacemos, 2 programas que tenemos de fortalecimiento, uno básico y otro avanzado. ¿En qué sentido? En refuerzo de lo que es el ser coach y también las competencias, pero en la práctica profesional. Y en esta práctica profesional los llevamos a grupos donde ustedes tienen esta experiencia y además les hacemos supervisión y coaching. Pero sobre todo trabajo con nosotros, porque somos unos convencidos que primero debo trabajar conmigo. En la medida en que yo hago sesiones y encuentro obstáculos, lo primero que debo hacer es mirar qué me está pasando y ese trabajo conmigo para poder avanzar. Entonces, desde ahí los acompañamos para que ustedes avancen en este camino, aunque los trámites los hacen, finalmente pagan a ICF y de todo, nosotros los acompañamos en los lineamientos, en darles los links, no solamente en la preparación en cuanto a las mentorías, que las mentorías
pues no las hacemos con el programa tal de 10 horas, sino que las hacemos a través de talleres donde trabajamos, donde hacemos trabajo personal con el coach. De hecho, Dianita que está por ahí puede hablar de lo que es el programa de mentorías. Entonces, Sandra, que estaba interesada en lo de los programas, es eso lo que hacemos. Y de esa manera también acompañamos a veces a coaches que son de programa ACTP, pero que se certificaron hace mucho tiempo y dejaron la práctica, o de pronto coaches que estudiaron también en una escuela de ACTP, pero que no obtuvieron su certificado final, pero cumplen con los requisitos del programa. También los acompañamos a que afiancen y puedan aplicar por la ruta de ACSTH o la de cartera según el caso. No sé si hasta aquí tienen dudas, preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Escuela Living, yo me acuerdo que fue de las primeras preguntas que yo hice cuando hice el entrenamiento con ellos. Y Nata, no sé, tú ahí me corriges. Ahora que tú decías, es requisito para las acreditaciones que las escuelas de formación estén afiliadas, asociadas a la ICF. ¿Sí? ¿Entendí bien? Entendí bien. Para la credencial, ¿estás diciendo? No, Sí. no es prerequisito. Porque O sea, hay una ruta que es de cartera por donde aplican estas escuelas. O sea, ICF permite que cualquier escuela que no esté afiliada pueda el coach acceder a la credencial. En el caso de Living cumple con todo lo que son los lineamientos de definición de coaching, de código de ética y de competencias. Entonces, Living hace el programa básico de coaching. Entonces, una persona que sale de Living le faltan las mentorías, que es lo que nosotros estamos ofreciendo acá. Y de esa manera aplica por la ruta de cartera que hace Living, les entrega a ustedes un certificado con los contenidos de estudio y de esta manera ustedes pueden aplicar, llenan un formulario que pide la ICF y aplican y ya depende de ustedes del avance, del compromiso que tienen con la parte de hacer las mentorías y avanzar en el programa, porque tienen unas mentorías grupales donde se practican, pero también tienen unas individuales donde allí pueden tener esa sesión de coaching que necesitan para enviar a la ICF. Gracias, Inés. Con gusto. Inés, tengo una pregunta. ¿La acreditación es por un año o es por qué tiempo? Excelente pregunta. Una credencial internacional de ICF tiene una validez de 3 años. ¿Por qué? Porque ICF trabaja altos estándares de calidad y entonces resulta que nosotros tenemos que estarnos renovando. ¿Qué puede pasar? Que tú obtuviste la credencial, suponte la ACC, y luego te ocupaste en otro trabajo y no volviste a practicar. Entonces, lo que hace ICF es verificar que nosotros estemos en el ejercicio de la profesión. Entonces, cada 3 años lo que hacemos es renovar la credencial o avanzar a la siguiente. Si, por ejemplo, obtuve una ACC y sigo en el camino, pues luego aplico a la PCC y luego a la MSC. O renuevo, si pasaron los 3 años y no cumplo con todos los requisitos, lo que hago es renovar la credencial que tengo vigente. Y la renovación no es tan difícil, es solamente acreditar que estás en el ejercicio y como unas renovaciones de 40 créditos, haz de cuenta como en la universidad, ¿no? 40 créditos, donde tiene que ver con, en esos créditos, como es actualización del código de ética, las habilidades blandas y las competencias como tal de coaching. Vale, gracias, Inés. Con gusto, Juan. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta por acá que tiene que ver con el lugar donde me acredito. Yo estuve viviendo un tiempo en Madrid y por alguna razón tengo la inclinación de hacer las cosas desde allá. Y yo estaba pensando que yo quisiera mi acreditación a través de ICF Madrid. ¿Eso se puede hacer también o tiene que ser obligatoriamente el país donde estoy? No, mira. Ok, si quieres,
Marlon, les hacía, por eso el comentario del preámbulo, Sí. todas las acreditaciones se hacen en Estados Unidos, directamente en Estados Unidos. Si estás en España, vas a entrar a esta página y vas a entrar a los mismos links. Si estás en Argentina, exactamente lo mismo. Todas las solicitudes se mandan directamente a la oficina central de ICF, a lo que llamamos ICF Global. Ellos son los que examinan la información, los que nombran las personas que van a escuchar las audiciones y los que otorgan la credencial. No hay credencial, una cosa es eso y otra los capítulos. Yo me afilio al capítulo de España, me afilio al capítulo de Argentina, eso ya es otro tema, ya es la forma como me vinculo y trabajo con el capítulo del país donde estoy. Pero las credenciales, todo, decía yo, de Corea, Japón, China, Australia, Colombia, Bolivia, Argentina, todos mandamos nuestros documentos a Global a través de esta misma página. Aquí tú ves todo el proceso, se hace el pago, todo se hace a través de esta misma página en cualquier parte del mundo. Esto está en 5 idiomas. Pues a esta misma página entramos, le damos el idioma en el que queremos trabajar y hacemos el proceso. No hay credencial PCC en Colombia, es el PCC. Y la PCC que yo tengo es la misma que tiene alguien en Estados Unidos, alguien en Australia. Y eso es lo otro interesante, ¿no? Ahorita en este mundo virtual, pues yo digo que soy PCC y con esa credencial laboro como coach profesional en el país del mundo en que me encuentre. El Y no español solo- está entre esos 5 idiomas que acabas de mencionar. Sí, correcto. Sí. Okay. Y mira que no solo el país donde te encuentres, sino que tú, como tienes una credencial internacional, tú puedes estar en el país donde está y trabajar con coaches de otros países, como lo hacemos Gustavo y yo. O sea, Una cosa es el capítulo de afiliación por la membresía ya es otro tema. Cualquier coach que tenga más de 60 horas de formación puede ser miembro de la ICF. Por un año, las membresías son anuales y ahí yo escojo el capítulo donde quiero trabajar, es otro tipo de vinculación. La membresía tiene que ver más con hacer parte de la comunidad del país donde estoy, de mirar cómo se está moviendo el coaching en mi país, hacer networking. La credencial sí ya es un tema que es directamente, es un tema de validar nuestras actitudes en coaching y eso lo hacen directamente en ICF Global. Y es válida la credencial que tenemos, vuelvo y repito, es válida para cualquier parte del mundo, no tiene fronteras esa credencial. eso es lo bueno. Qué bueno. John, Zuleima, los que llegaron, preguntas. Sandra. Aquí las horas de vuelo me las certifica el cliente claramente, pero tiene que ser bajo algún formato especial de la ICF o sobre los membretes de las compañías cliente. A ver, te digo, el tema es muy sencillo. Hay un cuadro de Excel muy sencillo que lo descargan en esa página, donde básicamente te piden el nombre del cliente, dirección de correo, un teléfono, si la hora fue paga o no fue paga, y viene la sumatoria. Pero algo importante aquí, nosotros no enviamos esos cuadros de clientes a la ICF por un tema de manejo de protección de datos. Los clientes te dieron los datos a ti y no a la global. Y entonces, ¿qué pasa en el proceso? Cuando estás haciendo la solicitud de la credencial, lo que haces es, llamémoslo, una juramentación, una casilla que donde dice yo certifico que tengo más de 100 horas y doy sí, clic y ya. Con eso se cumple el requisito. Lo que puede pasar posteriormente es que ICF audita alguno de sus credenciales y entonces te ganaste la rifa y saliste premiada con una auditación de tu proceso. Entonces se comunican contigo y a través tuyo te piden la comunicación o la autorización para que puedas mandar el cuadro. Si en algún momento a un cliente tuyo dice, yo no quiero que me manden mis datos a Global, está bien, está en su derecho. Y en eso te puede pedir una muestra, entonces tú lo que haces es que envías a aquellos clientes que sí aceptan que los puedan contactar. Exactamente. ¿Vale?
¿Y cómo sería el programa con ustedes? Duración, precios, modalidad, frecuencia. Bueno, sí, ya. Ok. Si nadie más tiene ninguna pregunta, perdón. Bueno, nosotros tenemos algunos precios definidos especiales aquí para Living, pero también dependen del número de personas. Entonces, sí nos gustaría de pronto escuchar quiénes realmente tienen interés y eso porque dependiendo del grupo, así mismo son los precios. Generalmente trabajamos programas muy personalizados. ¿Por qué? Porque pues hacemos trabajo personal y pues nomás cuando son 3, 4 personas se nos van a veces 2 horas o un poquito más. Entonces tratamos de que los programas sean como personalizados, pero igual también cumplimos el lineamiento de ICF que son máximo 10. Entonces podemos tener también 10 personas en grupo. Todo lo que hacemos nosotros, el lineamiento ICF. Lo que podemos hacer es que podemos tomar los teléfonos o anotar nuestros teléfonos y los ponemos en esa lista de espera porque como no estamos solo acá, entonces si aquí se forma el grupo, pues nosotros les damos el precio. Pero si el grupo es por fuera, los unimos a ustedes con otro grupo de afuera para que puedan hacer el programa. Y en cuanto a metodología, Sandrita, virtual, se hace virtual más o menos con una periodicidad de 15 días, de 3 semanas, ya lo vamos acortando con el grupo. ICF pone un requisito aquí con las mentorías y que deben cumplirse en no menos de 3 meses, ¿vale? Estas mentorías se deben desarrollar en mínimo 3 meses. Y nosotros también tenemos algunas variantes en cuanto a tiempo y tiene que ver con el trabajo de grupo. Sí. Para hacer entre sesiones y sesiones, los participantes deben practicar y hacer sesiones de coaching. Pues a veces les damos un tiempo porque no se cumplen. Dentro de las mentorías también tenemos sesiones de coaching y supervisión y dependiendo cómo van avanzando los grupos, a veces las reuniones se van corriendo un poquitico mientras se cumplen los requisitos de tanto de sesiones de supervisión, y horas de coaching, porque al final del día, como les decía, el tema de el que quiere tener un abdomen de chocolatina ayer, tiene que subirse a la tabla y hacer abdominales. Entonces, pretender mejorar viendo videos, pues, eso no existe. Entonces, entre sesiones y sesiones, la idea es que practiquen. Adicional a eso, tenemos un grupo con todas las personas que han hecho programas con nosotros donde pueden ir a hacer sesiones de coaching y pedir sesiones de coaching para ayudarles también a aquellos que a veces les cuesta conseguir clientes o que los clientes se dejen grabar. Entonces también tenemos ese recurso. Y en eso que está diciendo Gus, ahí mismo también está la red de apoyos. Por ejemplo, salen de la escuela con 30, 40, 50 horas y les falta completar esas 100. En esta red completan las sesiones de coaching porque se pueden hacer esos intercambios con los mismos del grupo y además estos del grupo traen familia, donde también llegan a acuerdos, de esa manera crecen. O sea, nosotros les apoyamos también con eso para que logren ese requisito. O sea, el programa que hacemos tiene todo la complementación, todo en lineamientos ICF. Mentorías y algo más. Sí, tenemos algo más porque no hacemos solo la mentoría, por eso el trabajo es, hacemos trabajo personal, que es un poquito a veces fuerte, pero es parte de ayudar al crecimiento. El coaching se aprende haciendo coaching, o sea, esa es una cosa que es clave. Uno puede ver los 1001 videos de sesiones buenas, no tan buenas que hay en YouTube, y ok, eso puede ser orientador, pero hasta que tú no te montas a hacer tus sesiones, no vas a descubrir cuáles son tus desafíos propios a la hora de hacer coaching. Y los diferentes desafíos, cuáles son mis desafíos frente a la gente que conoce la metodología, cuáles son mis desafíos frente a la gente que no conoce la metodología, cuáles son los temas desafiantes. Todo eso aparece con la práctica, no hay otra forma. Y lo que hacemos aquí es, bueno, el espacio de mentoría donde bueno, empecemos también un poquitico, que nos saltamos esa parte de una mentoría, lo que hace es revisar técnica, el hacer.
las 8 competencias, que estén los 3 momentos del coaching bien marcados, que esté el acuerdo, que haya una profundización, que haya un darse cuenta, que haya un diseño de acciones, que estén presentes desde la técnica. Y la supervisión coaching, lo que miramos es ya los desafíos particulares de cada uno de ustedes frente a sus sesiones de coaching. ¿Qué es lo que les aparece, que los está limitando, que no los está dejando fluir a la hora de hacer sesiones de coaching? Que cada uno de nosotros tiene algunos culturales, algunos compartimos desafíos culturales, por ejemplo, el hecho del tema de los acuerdos. En Latinoamérica creo que a todos cuando estamos aprendiendo coaching nos dan palio por los acuerdos. Tiene que ver con que culturalmente el latino no hace acuerdos y entonces queremos llegar a una sesión de coaching a sacar unos acuerdos maravillosos en 10 minutos. Bueno, ese es un tema cultural que hay que revisar y a eso métele ya todo lo que te pueda parecer a ti desde tu historia de vida frente a algunos clientes. Esos son temas que se revisan en supervisión coaching. Y aquí nosotros trabajamos esos dos aspectos. Y en eso que trae Gus, lo que más también hacemos enfoque es que las competencias no son solo para la sesión de coaching, por eso en la práctica, lo que le estaba diciendo, acuerdos, hacemos trabajo de manera que ustedes también vayan a practicar esto, no solamente con sus clientes, sino en casa, lo que requieren hacer para poder avanzar con esto. Incluso en esa observación, porque otra de las cosas que hacemos es el trabajo de coaching, es decir, hacer las sesiones de coaching para recibirlas, que puedan tener también sesiones con nosotros, pero también con los compañeros en esos temas que les están frenando, que lo que vemos en la supervisión, para que puedan tener ese avance que requiere. Y Anita, me gustaría que, si está bien para ti, les cuentes, no sé, algo cortito de lo que ha sido la experiencia para ti el programa. Ya me conoces, ves que me salen letreros. Nada, es una invitación honesta porque ahorita escuchaba a Gustavo y obvio practicar es muy importante, pero el valor de la mentoría es que no nos quedamos en lo que ya nosotros estamos haciendo sin ver, sin espejos. El valor que tiene todo este proceso es poder tener esa devolución, ese ir afinando con la mirada de otras personas, porque normalmente llegamos a las sesiones y a lo que sale, con lo que vamos aprendiendo cada uno. Sin embargo, esa retroalimentación, ese darnos cuenta de cómo estamos hablando, desde dónde, cómo nos estamos bloqueando, qué no estamos viendo que puede ser de valor para nosotros y para la persona que está depositando la confianza en ese acompañamiento nuestro, es muy valioso. Y es entender que este camino no es solo, porque creo que lo hemos visto normalmente terminamos en una escuela, hacemos un proceso de formación y quedamos, bueno, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo salgo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo entrego? Y el proceso de la mentoría es esa ayuda, es darnos cuenta que no estamos solos, que hay otras personas que ya han recorrido este camino, que nos pueden ir retroalimentando, y el valor grandísimo que también he encontrado con Inés y Gustavo es esa red de fortalecimiento, esa contención en el grupo de otras personas que están viviendo eso que estamos viviendo cada uno de nosotros cuando nos certificamos. Entonces, recomendadísimo todo el proceso, muy humano ese trabajo de seguir viendo esos puntos ciegos que siguen apareciendo, que nos seguimos dando cuenta. Recomendadísimo. Ciertamente. Y Anita es también de la Escuela Living, ¿verdad? Sí, Inés, egresada de Escuela Living 2018 con Juan Fernando, de esa misma corte. Genial, chicos. No sé si haya más preguntas. Nuestra promesa de hablar de credenciales está cumplida. Ahora ya es quienes se quieren animar a avanzar en su profesión. Eso es un desafío también. Esto no es, como estaba diciendo ya, realmente es un desafío. Pero es una experiencia bonita, es una experiencia que se hace desde
pues también desde ese feedback apreciativo, ¿sí? Y con enfoque a crecimiento, haciendo feedback, y no solo feedback, sino feed forward también, que es importante para lo que viene al futuro. Entonces, todo esto es lo que aplicamos acá. Y pues nosotros, tal como somos, tal como nos ven aquí. Sí. Y bueno, hay una invitación muy clara ahí, es el trabajo del coach nunca termina, independientemente del programa que estamos ofreciendo ahorita, lo tomen o no, no dejen de pensar en cuál va a ser su siguiente formación, porque los pilares del coaching, nosotros hacemos mucho énfasis en 3 cosas: educación continua, práctica y trabajo personal. La primera formación que recibimos en coaching al final del día nos prepara para una cosa, para ser buenos clientes. Si yo de la primera formación de coaching salí siendo buen cliente, ya tengo un gran camino ahorrado. Y ahora empiezo a pensar en qué voy a hacer. Es como la medicina, ¿no? Cuando alguien se recibe de médico, al principio eso son gripas y acetaminofén. Y a medida que va ejercitando su práctica, empieza a especializarse, empieza a encontrar cuál es el camino en la medicina. Con coaching pasa igualito. Nunca se para de estudiar, nunca se para de practicar. No hay forma de lograr una sesión perfecta, por esto es un aprendizaje continuo. Es un camino que se acaba cuando el día que partamos de este mundo. Mientras tanto, aquí estaremos con nuestras luces y nuestras sombras, a veces arriba, a veces abajo. Entonces la invitación, ahí sí, la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? En la primera formación tomamos la decisión de qué pastilla íbamos a coger, y si escogimos la de conciencia, pues hacernos cargo de eso, de seguir en ese, confrontarnos con nosotros mismos. El trabajo personal en coaching creo que es fundamental. Sí. Nadie da de lo que no tiene. Nadie lleva a otro lugar a una persona donde uno no ha estado. Si yo no soy capaz de confrontar mis emociones, no soy capaz de mirarme, de estar en modo aprendiz, pues difícilmente voy a ser muy exitoso con un cliente, porque le estoy hablando de algo que no sé. Es como hay que ser coherente, no es como quien te ofrece un curso de prosperidad y está en la inmunda. En la inmunda, o sea, sin nada, ¿a qué jugamos? Entonces, no pierdan eso de vista. El coaching no es una herramienta que yo aprendí para venderle algo a alguien o hacerle algo a alguien. Es algo que aprendo para crecer, y después de que estoy creciendo, acompaño a otros a crecer desde mi imperfección, desde mis desafíos. Eso es el buen coaching. El resto de las 100 preguntas para hacer coaching, la una manera para eso, bonito como marketing, pero efectivo no mucho. El buen coaching es trabajar en mí mismo y a partir de ese trabajo acompañar a otros. ¿Vale? Pues independientemente de este programa, estamos al servicio de ustedes, y igual como colegas, el que de pronto tenga alguna pregunta adicional sobre las credenciales o sobre algún tema de coaching, como colegas, ahí están nuestros teléfonos, estamos a su disposición, a su servicio. Temas de ICF, temas fuera de ICF, no sé, ahí estamos presentes. Levantó la manito. Dime. Marlon levantó la manito. Dale, Marlon. Cuéntanos, Marlon. Ok. Sí, mira, estaba aquí construyendo una pregunta que tiene que ver con el mercado de trabajo, con las ofertas de trabajo. ¿Qué tipo de conexiones, si existe, ¿no? Esa área dentro de ICF, de conexiones con el mercado laboral, una vez que uno se ha acreditado como coach ICF, puede conseguir ya dentro de la ICF? O sea, no sé si me expliqué. Sí, ¿Sí? sí, te explicaste perfecto. Ah, bueno. Dale. Ahí contestamos los dos, porque este es un tema de cada quien vive la ICF y se goza el que vive la ICF es el que se lo goza. Pues, por ejemplo, yo lo digo porque yo llegué a la ICF y yo no tenía, me había salido de la empresa, les cuento, me salí de la empresa y salí con 336 horas de sesiones que hacía en mi empresa, al que llegaba todo el mundo le iba ofreciendo coaching. Claro. Y entonces, lo primero que hice fue que
dije, voy a llegar a la ICF porque no sabía qué iba a hacer y no sabía tampoco qué iba a encontrar a la ICF. Yo soy una de las que doy testimonio de la ICF, amo la ICF. ¿Por qué? Porque llegué y empecé sí como voluntaria, pero esto me abrió puertas y lo que hice fue enfocarme en sacar esa credencial. Y hay una forma, y es que nomás con el hecho de que tú ya seas credencializado como ICF te da una insignia digital, tú la subes a tus redes y te buscan. A mí me contrató una empresa del Perú para hacer sesiones de coaching solo porque me vio la credencial ahí. Entonces, esa es una. Pero cuando tú perteneces al capítulo, y suponte, por ejemplo, en el capítulo de Colombia hay muchas opciones, en España también, sé que, pero acá hay la oportunidad, tenemos una red de líderes donde uno se puede visibilizar. Incluso está el tema de los talentos, donde suponte que el enfoque tuyo es, no sé, financiero o algo de ingeniería industrial y lo alineas con el coaching y tú ofreces esto y te da la oportunidad de visibilizarte dando estos programas, siendo miembro de ICF y pues con beneficio gana-gana para todos, pero es una forma de hacerte ver y de ofrecer. Entonces, yo por eso amo la credencial, porque digo, tú pones la credencial y ya las personas te buscan porque saben que tú tienes una credencial internacional, te da prestigio. Entonces, y ellos con la insignia digital, pues lo hacen como más, sí, como de más caché, como que tiene, ¿cómo le dices tú, Gus, a eso? Tiene un peso grande. Y yo qué te diría, Malu, y esto hay que saberlo mirar porque a veces, y pasa muy frecuente, que llegan con la expectativa de que me saqué la credencial y me van a llover contratos, ¿no? Pues así, pero sí. Y yo te cuento mi historia muy parecida a la de Inés. Yo duré 24 años en la vida militar, salí a hacer coaching, salí a hacer lo que hacen la mayoría, ¿no? A contratar a un community manager, a hacer una página web y a tratar de vender sesiones de coaching. Y al año y medio ya estaba arrepentido de haberme retirado del trabajo, que no tenía ni idea cuál era el mundo del coaching. Por casualidades de la vida, alguien me habla de ICF, me meto en este tema. Y algo sí es claro, necesitas involucrarte con el capítulo para sacarle provecho. Yo empecé con proyectos sociales, después pasé a educación continua, después de educación continua pasé a la presidencia, pero más allá fue siempre estar activo. Yo alcancé a hacer con ICF más o menos 1.500 webinars con gente de muchas regiones, porque en la iniciativa. Y eso me permitió conocer gente, generar redes de trabajo, pero fue mi iniciativa. Y por ello yo digo, soy militar y nadie me cree. De tanto verme haciendo webinars, dicen que yo llevo ya 10 años en el coaching, pero realmente comercialmente, desde que me retiré en la Armada en el 2014-2015. Y eso se lo doy a la ICF, ese reconocimiento, pero tuvo que ver con que yo también me metí, llamé, toqué puertas, a mí se me ocurrió en algún momento hacer intercambios académicos y contactaba capítulos de todo el mundo. Hicimos un intercambio con Rusia, para no decirte más. Rusia, ruso, español, español, ruso, 3 días con el capítulo de Rusia. Me presentaba como de educación continua de ICF Colombia, queremos conocerte y así empecé a interactuar con mucha gente. Gracias a eso, pues, y aparte me permite toda esta visión de saber que se habla de coaching en Europa, que se habla de coaching, pero tiene que ver cómo me involucré. Ahora con la ICF hay que tener mucho cuidado con algo. Vas a escuchar muchos comentarios tanto en pro como en contra. Yo de ICF aprendí algo, yo honro lo que hicieron, definición, competencias y código de ética. Eso es muy valioso para lo que hacemos. Administrativamente tienen muchas fallas y cosas por mejorar. Y a veces hay coaches que se fijan en esa parte administrativa, dejan por fuera esto que es lo valioso y que generan unas conversaciones que la verdad nunca me ha gustado meterme en eso, si sirve o no sirve, yo tengo mis criterios. Cuando tuve que decirle desde la presidencia a la gente de la Global, me gusta esto, no me gusta, y ahí maté ese espacio, pero no me quedé en esa conversación y entiendo lo útil que fue para mí saltar del anonimato a, hey,
a través de ICF conocí a todos los grandes coaches de Latinoamérica, me relacioné con gente como Elena Espinal, Fred Kaufman, una Cris Bolívar, hago parte del equipo de Coaching Global, ahí a través de ICF conocí a Fernando Sáenz y con Fernando hago parte de su equipo en algunas iniciativas, y todo esto se lo da ICF, me relacionó. Entonces, si tú te inscribes, sacas la credencial y te sientes a esperar a que te llevan, te voy a garantizar algo, no te va a llegar mayor cosa. Esa platica inviértela mejor en otra cosa, quédate en Coaching Global que allá le sacas provecho. Pero si la vas a meter con trabajo, con involucrarte en otras cosas, va a ser la mejor inversión de la vida. Sí, lo que dice Gustavo es verdad, o sea, no es que uno no se involucre, de hecho, yo cuando tomé el primer cargo, yo decía, pero salí de un tema administrativo y no quiero más administrativo, pero dije, por algo tengo que empezar. Y comencé y eso me abrió mucha visión, pero es untarse uno, es meterse, porque a veces pasa que los coaches se afilian a la agremiación y luego al año dicen, no, me salgo de acá porque yo aquí no recibí ningún beneficio. Pero a ver, ¿en qué me involucré? ¿Qué quise conocer? Entonces, si yo no conozco los beneficios, pues no los voy a obtener, ¿sí? Entonces yo debo, o sea, como dice Gus, que a mí me encanta esa parte que dice Gustavo, que es más de un tema de querer contribuir. Y yo creo que eso es clave, porque yo cuando entré a la ICF no entré pensando en que iba a buscar trabajo ahí, sino que quería era como conocer mucho más para cómo me conseguía mis clientes. Yo nunca pensé que en la ICF me fuera a visibilizar. No lo tuve así como tan claro. Ya después fue que se dieron las cosas, pero es desde ahí, es desde que también yo me involucro para dar, para compartir al otro. Y todo eso que tú das también lo recibes. Es como esa parte. No sé si con eso contestamos tu pregunta, Marlon. Sí, cómo no. Y bastante amplia la respuesta, sí, estoy agradecido. Tenemos unas preguntitas en el chat. Daniel Felipe pregunta, al certificarme, automáticamente aparecería mi perfil en su portal de miembros de la ICF, el que está en la página web, o es un procedimiento aparte, como adicional. Automáticamente aparece el perfil básico y ya es responsabilidad de cada coach ir a actualizarlo, ponerle una foto, aclarar qué haces con coaching, qué no haces, colocar todos tus datos de experiencia. Qué buena esa pregunta porque hay coaches que se meten a la ICF y nunca van a la página global y tú ves unos perfiles que hay un buen directorio, incluso hay capítulos como, por ejemplo, Colombia tiene su propio directorio, entonces tú entras a figurar en los directorios, en el de tu capítulo, en el que en el que quieres hacer parte, trabajar, cuando te haces miembro, y automáticamente en el de la global. Muchas gracias. Zuleima pregunta, en cuanto a la formación que ustedes brindan específicamente, ¿es para fortalecernos en qué área y cuáles son los valores y requisitos? Es para fortalecerlos primero en el área personal. Es decir, ese trabajo con cada uno en ese crecimiento personal y en la parte profesional que tiene que ver con todo lo que, como decíamos, lineamientos ICF, definición de coaching, competencia de coaching, código de ética. Pero también es desde esa experiencia, desde vivirlo. Y tiene que ver con algo, nosotros como ya se habrán dado cuenta, no vemos el coaching, vuelvo y repito, como algo que uno le hace a alguien, es una vocación. Yo vivo en el modo de vida coach. ¿Y qué es modo de vida coach? En cultivar presencia, de estar la escucha. Y con eso no quiero decir que yo ya estoy trascendido, no me malinterpreten. Yo peleo con mi señora igual que pelean ustedes, peleo con mis hijos, por aquí estaba mi hija dando vueltas y yo haciéndole así, por favor, estoy en reunión y me desespero, pero de fondo siempre trato de estar aumentando mi conciencia de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y entiendo que cada vez que entro en una sesión de coaching, todo eso que practico en mi día a día me sirve para ampliar mi escucha. Desde ese lugar, por eso hablamos primero del trabajo personal, del desarrollo personal. En la medida que trabajamos en nosotros mismos, nuestro techo como coaches va subiendo. Porque si yo entiendo
lo difícil que es trabajar conmigo mismo, pues puedo sentir más compasión, puedo conectarme más fácil con el otro ser humano que tengo enfrente, un ser imperfecto frente a otro ser imperfecto en un proceso imperfecto que se llama coaching. Entonces, desde ese lugar hacemos lo que hacemos con Inés. Y en ese programa hay temas de trabajo con, o sea, además de la competencia, antes de entrar en competencia y en prácticas, hay un trabajo personal, que es lo que es básico, porque si no trabajamos en nosotros, pues no avanzamos. O sea, no es el programa normal de decir cumplo las competencias de ICF, no. Hay mucho trabajo personal. Inés y Gustavo, que en ese refuerzo del trabajo personal, como decía Gustavo, conectándolo con la competencia, o sea, cómo vamos viviendo en cada momento la competencia, no solo como el hacer, sino de cómo lo vamos viviendo. El ser. Cómo ejercitamos, no sé, esa presencia, la escucha, cada una de esas competencias, eso es algo que he vivido en el proceso con ustedes. Sí, me acordé de Anita la vez pasada que decía, yo cada miércoles pienso, hoy cómo voy a salir de aquí. Porque, pues, o sea, lo que decimos, no es solo el trabajo y la competencia. Hay trabajo personal antes de, pero es un trabajo que nos ayuda a crecer, que nos desafía para ir a aplicar, para ir no solamente con el cliente, sino en nuestra vida personal, porque no es para ponerme las competencias, es para vivirlas en todo lo que hacemos. De eso es que se tratan estos programas. O al menos así lo vemos Gustavo y yo. Ese es el enfoque que tenemos acá. Esa es nuestra filosofía, que no es para la sesión, es para que lo vivamos, es para poderlo aplicar en todo. Y en cuanto a costos, Zulema, si quieres nos dejas el dato por lo que te decíamos. Tenemos un rango y dependiendo del número de participantes, vamos mirando hasta dónde podemos bajar un poco, ¿vale? Chicos, yo no tengo nada más. Mini. No, solo agradecerles el que estén acá y que estén en este interés. Puede que no sea en este momento, puede que no sea con nosotros, pero sí los animamos a que sigan en este camino de ir avanzando en su ser coach personal y profesional. Eso sí es la invitación, trabajen mucho en ustedes, trabajen en esa práctica profesional y también en esa capacitación continua. A veces no tenemos los recursos en el momento, pero hay mucho también que ver en internet y todo eso nos ayuda. Y también cómo aliarnos con el equipo de trabajo o con quienes hemos estudiado. Es básicamente eso. Esa es la invitación. Bendiciones a todos. Natalie, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, Gustavo, Inés. Qué rico poder formar como este tipo de alianzas con ustedes, tanto para nosotros como escuela, como para, también me incluyo, nosotros como estudiantes. Es una oportunidad muy valiosa. Nada, chicos, les recuerdo, en el chat quedó el número de Inés, el número de Gustavo. De igual manera también yo los tengo, si lo necesitan me lo pueden solicitar. También les dejé una encuesta en donde pueden dejar sus datos si requieren que nos comuniquemos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, a las personas que nos vieron a través de Facebook. La sesión queda grabada por si de pronto la necesitan y también queda en la página de Facebook de la escuela. Muchísimas gracias. Gracias, Natalie. Gracias a todos. Bendiciones, feliz noche. Nos vemos en una próxima. Que estén bien. Gracias.